Búsquelo aquí en su palabra. Su ley quedó grabada en sus memorias. Busca los profetas que dijeron, tus profetas anunciaron al Cordero. Aleluya. Y aunque no lo recibieron, aún así creyeron. Y el Padre en su misericordia dice, el Padre estableció un pacto nuevo en el que toda enfermedad sana. Jesús en gloria reveló en aquel verbo. Oh, se rompió y ahora traspasado ha sido el velo. Aleluya. Con tu Hijo demostraste amor eterno. Con tu Hijo demostraste amor eterno. Si los ángeles te adoran, si ser ellos tus hijos, si los ángeles se ponen a pasar y la papa se te reduce. ¿Cómo no voy a adorarte yo? Diga, ¿cómo no voy a mostrarme yo? Si los ángeles te adoran, si ser ellos tus hijos, si los ángeles se postran y no han sido redimidos, gloria, ¿cómo no voy a adorarte yo? ¿Cómo no voy a mostrarme yo? Si los ángeles te adoran, si ser ellos tus hijos, si los ángeles es el día de mostrarse y no en sí, porque hemos sido redimidos. ¿Cómo no voy a adorarte yo? ¿Cómo no voy a mostrarme yo? En el pasado hablaste de muchas formas. Tu ley quedó grabada en sus memorias. Tus profetas anunciaron al Cordero. Y aunque no lo recibieron, aún así creyeron. Jesus. El Padre estableció un pacto nuevo. Aleluya. Su gloria reveló en aquel verbo. Y ahora traspasado ha sido el velo. Con tu Hijo demostraste amor eterno. Con tu Hijo demostraste amor eterno. Si los ángeles te adoran, sin ser ellos tus hijos, si los ángeles se postran y no han sido redimidos, ¿cómo no voy a adorarte yo? ¿Cómo no voy a mostrarme yo? Si los ángeles te adoran, sin ser ellos tus hijos, si los ángeles se postran y no han sido redimidos, ¿cómo no voy a adorarte yo? Aleluya. ¿Cómo no voy a mostrarme yo? En el pasado hablaste de muchas formas. Búsquelo aquí en su palabra. Su ley quedó grabada en sus memorias. Busca los profetas que dijeron, tus profetas anunciaron. Muy buenos días, amados, bendiciones. Este glorioso domingo que tenemos, de verdad que es una razón para darle gloria a Dios por este bello día, mayo 30,
un domingo donde vamos a tener este servicio de gloria. Somos los pastores Sebastián y Ivonne Jurado desde la ciudad de Mesa, Arizona. Nuestro ministerio Yada Christian Ministry le da la bienvenida a todos aquellos que se unen con nosotros, quizás por primera vez, buscando recibir la palabra de Dios, y le aseguro que a través de estos medios va a recibir una palabra de parte del Señor. No piense que este es un domingo más, no lo mire como que es una rutina, un tiempo que usted saca todos los domingos porque ya estaba en el calendario. Es una cita que usted tiene en este día con el Señor, porque el Señor quiere hablar a su vida, el Señor quiere sanar heridas, el Señor quiere restaurar relaciones. Así que esté listo, abra su mente y su corazón para recibir la palabra del Señor en este día, y le enviamos, como siempre me gusta decir, un abrazo cibernético, un abrazo fraternal a través de estos medios. Amén, aleluya. Así como siempre decimos, iglesia, que nada cese su alabanza, ¿verdad? Que en estos medios, que aunque uno parezca, ¿verdad?, como medio raro, aquellos que están en sus hogares, ¿verdad?, que comiencen a alabar y glorificar el nombre del Señor, no importa, porque Dios no se avergüenza de nosotros, ¿verdad? Así que nosotros no nos debemos de avergonzar al Dios que nosotros servimos. Y esta mañana estaba escuchando a este pastor que decía, ¿verdad?, que cuando vemos a las personas que están en los servicios y que están con las manos cruzadas y que están callados cuando la presencia y la gloria de Dios está en ese lugar, mira, es que realmente esa persona está atada, esa persona está siendo influenciada, algunas están poseídas, gloria al nombre de Jesús, porque donde está el Espíritu Santo, dice la palabra, que hay libertad. ¿Y cómo es posible, verdad, que a los hombres, al mundo, nosotros podemos gritar, podemos dar todas nuestras expresiones, ¿verdad? Hacia un jugador, hacia ¿verdad? En un juego de en pelota, un juego, en un juego de fútbol, un concierto, en boxeo, ¿verdad? animando a uno para que le dé más duro al otro. Sí, eso es algo tremendo. Y entonces, ¿cómo cuando estamos en la presencia del Señor vamos a permanecer callados, verdad? Así que yo te invito en este momento, ahí donde tú te encuentras, que tú le des un gloria a Dios, Amén, que tú digas, gloria a Señor, Dios. tú has sido bueno, tú has Así sido es. maravilloso, Padre, te damos gracias, te damos honra, porque no hay otro Dios como tú, Señor, Espíritu Santo. Amén. Hazte presente en esta mañana, Sí, mi Dios. Padre, cúbrenos con tu sangre preciosa, Padre amado, que tu chequina descienda en este lugar y en cada hogar, Padre, que en esta mañana, Señor, hemos venido aquí para adorarte, para exaltarte, Señor. No importa, Padre, a través de los medios que sean, lo importante es que venimos con corazones agradecidos, con corazones dispuestos a ser modificados, a ser moldeados, a crecer en ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Así que usted nunca cese la alabanza, glorifique el nombre de Cristo, y le damos las gracias al Señor por el tiempo que nos permite, ¿verdad? No conectarse con nosotros, como yo digo, conectarnos con el cielo. Eso es nuestro lema, conectarnos con el que vive y el que reina para siempre. Así que en esta mañana también queremos felicitar a todas las madres dominicanas, porque ellas hoy celebran el Día de las Madres. Así que muchas felicidades. Felicitamos a todas las de nuestros hermanos, ¿verdad?, de la República Dominicana. Así es. Especialmente, ¿verdad?, que están tan cerquita de nuestra isla Puerto Rico. Y la verdad es que en todos los años que yo viví en Puerto Rico, ¿verdad?, yo te lo he comentado, que nunca vi la diferencia entre un dominicano y un puertorriqueño. No, para mí, yo nunca vi la diferencia, honestamente. Así que los felicitamos, y que Dios bendiga a cada una de esas mujeres esforzadas y valientes en este día. Así que, iglesia, estamos contentos, estamos agradecidos con lo que el Señor estamos haciendo. Y yo le compartía ayer al pastor que yo decía, mientras nosotros estamos aquí, ¿verdad?, tranquilos, con la paz del Señor, hay personas que están ahí peleando por su vida, gente que están en los hospitales, que están esperando un milagro de parte del Señor. Y por eso nosotros tenemos que ser agradecidos siempre, en todo momento, ser agradecidos, porque podemos levantar nuestras manos, podemos decir un gloria a Dios, podemos, ¿verdad?, ver las grandezas que Dios está haciendo en nuestras vidas, y no debemos de estar callados, iglesia. Así que vamos, ¿verdad?, con la actitud con la cual nosotros entramos en la presencia del Señor, así va a ser como esas expectativas, así va a ser como nosotros vamos a recibir en esta mañana. Así que estamos contentos, iglesia. Ayer empezamos ya viendo lugares donde Dios, yo sé que Dios tiene un lugar especial para nosotros, así que pendiente,
porque muy pronto pues vamos a poder tener ese lugar y aunque sea comenzando los domingos, vamos entonces a poder reunirnos personalmente. Así que yo estoy sumamente ya con muchas cosas en mi mente como pastores que queremos hacer y dándole gracias a Dios por esas almas que Dios va a depositar en nuestras manos. Así que estamos contentos desde ya, agradecidos con el Señor. Así que vamos a orar para entrar en la palabra y pedirle al Espíritu Santo que ministre en nuestros corazones, amén, y que Dios hable a nuestra casa en este día y que nosotros podamos poner en práctica, ¿verdad?, esa palabra de fe, de esperanza, que es la que necesitamos en este tiempo. Así que vamos a ponernos de acuerdo y vamos a orar. Padre, damos gracias una vez más por tu presencia, Señor, en este lugar, amado Dios. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú has sido maravilloso para cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, nos sentamos aquí, Padre, a los pies de Cristo. Nos sentamos a tus pies, reconociendo que tú eres el Maestro, que tú eres el que nos enseñas, que tú eres, Padre, que nos muestras tus grandezas y sobre todo el amor inefable, Padre, que tienes para cada uno de nosotros. Ese amor, Padre, que va junto con el perdón, porque tú dices la palabra que el amor cubre multitud de pecados. Padre, y en esta mañana venimos delante de ti reconociendo que fallamos, reconociendo, Padre, que quizás en esta semana no dimos lo mejor, pero tú eres un Dios de oportunidades, Padre, y en este día tú nos das la oportunidad para entregarnos completamente a ti, Señor, y que podamos ser revestidos una vez más de tu presencia. Te pido, Espíritu Santo, que tú hables de una manera especial, Padre, de una manera sencilla, que hasta un niño pueda entender lo que tú quieres hablarnos en esta hora. Te pido por cada familia de Yadad, bendícelos grandemente, Padre, y todo aquel que se conecte, Señor, a través de estos medios, Espíritu Santo, que tú hables a sus vidas. No hay casualidad en ti, Espíritu Santo. En ti solamente hay propósito, hay destino, hay cosas eternas, Espíritu Santo. Yo te pido, Dios, que tu palabra haga conforme a como es enviada en esta mañana, que penetre en nuestro corazón, que cambie nuestra alma, que edifique nuestro espíritu, Señor amado. Úsanos, Señor, para tu gloria y para tu honra. Solamente somos vasijas en tus manos, Señor. Haz lo que tengas que hacer en este día, Señor, y no permitas, Padre, que nosotros hablemos cosas que tú no has puesto en nuestro corazón. Muévenos a nosotros y que seas tú, Señor, hablando, Padre, que como aquel romano que dijo delante de ti, verdaderamente este es el Hijo de Dios, Padre, que la gente entienda y sepa que eres tú hablando a través de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo te bendecimos y te amamos. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y otra cosa que quiero comenzar, ¿verdad? Antes de que comencemos en la palabra, si quieren vayan buscando en sus Biblias, vamos a leer de Lucas capítulo 4, los versículos 16 al 20. Pero queremos felicitar, ¿verdad? Y darle las gracias a todas las familias, todos los soldados. Mañana se celebra el día conmemorativo, Memorial Day en los Estados Unidos, donde recordamos a aquellas personas, hombres y mujeres que han servido en las Fuerzas Armadas de esta nación y que han perdido su vida al servicio de esta nación. Y pues mis saludos para ellos, mis respetos. Dice la palabra del Señor que no hay mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. Y estas personas sirven a esta nación, sirven en las Fuerzas Armadas, no por un cheque, no por un dinero, sino por amor a esta nación, por amor a Dios, por amor a sus familias, para proteger las libertades de las cuales gozamos en esta nación, que muchos países no la tienen. Así que queremos orar por las familias que mañana toman el día para recordar a sus seres queridos que han fallecido, abuelos, abuelas, madres, padres, hijos, hijas. Así que únase conmigo para que el Señor les dé fortaleza en este día. Amén. Amén, gloria a Dios. Padre Santo, Dios Todopoderoso, venimos ante tu presencia, dándote gloria y honra a ti, Señor, Padre, sobre todas las cosas. Amén. Pero dándote gracias también por cada uno de nuestros hermanos, de nuestros soldados, que han puesto sus vidas, Señor, al servicio de este país, al servicio de esta nación, Señor. Y te pedimos fuerza y fortaleza por los familiares de aquellos que quedan atrás, Señor, porque ellos han hecho el sacrificio máximo. Amén. Padre, tú diste a tu único hijo, y en muchas familias únicos hijos han sido perdidos, Señor, en las guerras, en las batallas. Te pedimos por ellos, Señor, por los soldados, por las familias que están en este momento recordando
la pérdida de sus seres queridos. Te pedimos que tu Santo paz, tu Jesús. provisión Amén. esté con ellos, Señor, Amén. y que tú los puedas bendecir de una gran manera, Señor. Los recordamos, Señor, y te damos gracias por su vida, porque han sido de una bendición grande para este país y lo siguen siendo, Padre. Santo En el nombre de Jesús te pedimos por la protección para aquellos que están sirviendo en este momento Amén. en sitios peligrosos, que tú los protejas, que tu mano esté Amén. con ellos y que tú los traigas con bien nuevamente para estar con sus familias a disfrutar de la vida, Señor, que tú les has dado y de las libertades que tú nos has dado en este país. Sí, Jesús. Entre ellas, Señor, poder reunirnos, alabarte, adorarte y a Amén. estudiar tu palabra. Sí, En el Jesús. nombre de Jesús te damos las gracias, la gloria y la honra. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Así que, hermanos, en este día, como pueden, quizás ya han visto en la página, el tema de hoy es corazones quebrantados. Y muchos de los soldados, ¿verdad?, vuelven de las guerras, vuelven de sus trabajos con corazones quebrantados, con heridas. Pero sabe que nosotros, usted y yo, también somos soldados de Cristo. La Biblia habla sobre la armadura que tenemos que tener puesta, nos compara a soldados porque nuestra lucha, habla de batalla, no es contra carne ni sangre, sino contra cosas espirituales, Amén. ¿no? Entonces, a medida que nosotros vamos caminando en esta tierra, todos pasamos por situaciones y recibimos ataques, recibimos heridas. Así que en este día vamos a hablar un poco sobre eso, sobre las heridas que nosotros recibimos. Y vamos a leer en Lucas capítulo 4 del 16 al 20. Gloria a Jesús. Lucas 4, 16 al 20. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ok, continúo, gloria a Jesús. Él me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Así que este es nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el templo, en la iglesia, levantando y declarando una palabra que se cumplía ese día. En el pasaje que acabamos de leer están los 5 fundamentos del ministerio de Jesús. Hay 5 cosas que él menciona en las que se basa lo que él hizo en esta tierra en los 3 años de su ministerio. Así que lo primero que él nos ofrece y nos ofrece a todo el mundo, no es simplemente a los cristianos, es la salvación. Amén. Lo más importante que el Señor nos da a través de su sacrificio en la cruz es la salvación, y todos lo necesitamos. Que unos lo quieran reconocer o no, eso son otros 20 pesos, eso es otra cosa, porque todavía hay muchas personas que piensan que no necesitan a Jesús, pero todos lo necesitamos. Amén. Y Él vino, dice el pasaje, a dar buenas nuevas. Eso es el Evangelio, a los pobres. Y lo segundo, bajo esa salvación, es predicar el año agradable del Señor. Gloria a Jesús. Es el año favorable del Señor, porque a través de Jesucristo nuestros pecados son perdonados y nuestra relación es restaurada con Dios. Por eso dice la palabra que es el año agradable del Señor. Lo segundo que el Señor nos ofrece es el bautismo espiritual que tanto necesitamos. Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, y está hablando del Espíritu Santo, y dice que me ha ungido, y todos necesitamos ser ungidos por el Espíritu Santo para poder librar esta batalla, para poder tomar las decisiones correctas, porque si fuera por nuestras propias fuerzas no pudiéramos
caminar en este camino. Amén, así es. Como hablamos el mensaje anterior, la gracia, el mensaje de Jesucristo es mucho más serio que, que los mandamientos, que la ley. Porque el Señor dimos como ejemplo, el que tan solo mira a una mujer con lascivia, con deseo, con lujuria, ya cometió adulterio en su corazón. La ley solo dice, no cometerás adulterio. Jesús dice, si miraste y pensaste, ya cometiste adulterio. Si odiaste a tu hermano, ya lo mataste, ¿verdad? Eres homicida. Y la ley solo dice, no matarás. Así que la ley es mucho más seria y tiene mucho más peso en nuestras acciones, pero necesitamos al Espíritu Santo para poder caminar en este camino que el Señor quiere que caminemos. Amén. Otra cosa que el Señor nos quiere dar es la sanidad. Dice recuperación de la vista a los ciegos. Y no es solo la vista física, sino la vista espiritual. Como ocurrió con Saulo de Tarso cuando se le cayeron las escamas, dice la palabra, así lo describe, de sus ojos. Muchas personas no pueden ver espiritualmente. Personas que dicen, como mencionamos, que no necesitan a Jesús y necesitan darse cuenta de que sí lo necesitan, de que por sí mismos no pueden vivir esta vida en victoria, porque necesitamos recurrir a Él, que es el creador del universo, el que todo lo sabe, el que tiene los mejores planes para nosotros. Nosotros solo podemos hacer ciertas cosas con nuestra fuerza, pero Él puede hacer lo imposible y Él puede hacer que las cosas en nuestra vida salgan de acuerdo a su voluntad, pero nos tenemos que rendir a Él. Amén. Amén. Otra cosa que el Señor nos vino a dar, lo cuarto, es la libertad, ¿verdad? Hemos mencionado los 5 fundamentos: salvación, bautismo espiritual, sanidad. La cuarta es libertad, de los fundamentos del ministerio de Jesús. Dice ahí que Él vino a pregonar libertad a los cautivos, y también no es solo a los cautivos físicos, porque Él puede liberar de las prisiones. Y en el Nuevo Testamento hay muchas historias sobre eso, y en el Antiguo Testamento también, de cómo Dios liberta a los cautivos, y Él vino a darnos libertad física y espiritual. Amén. Y lo quinto que Él vino a dar es sanidad emocional, y de eso es de lo que vamos a hablar hoy en este día. Vamos a enfocarnos. Dice, a poner en libertad a los oprimidos. Y en la versión de la Reina Valera, siempre le hemos dicho que utilice la Biblia, la versión que le sea más fácil a usted entender, y hay unas diferencias mínimas en el uso de las palabras, pero la Reina Valera antigua utiliza la palabra quebrantados, a poner en libertad a los quebrantados en lugar de oprimidos. Y en inglés la traducción literal es heridas o golpes, bruises, es lo que utiliza esa versión en inglés. Y dice también, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, los cuales su corazón ha sido roto. Amén. Hay muchas personas que tienen los corazones rotos, que tienen los corazones quebrantados y que están caminando todos los días. Hablan con usted en el trabajo, hablan con usted en la iglesia, hablan con usted en el supermercado, y usted no sabe lo que las personas están pasando. Muchas veces no pensamos, preguntamos por cortesía, ¿cómo está tu día? La persona contesta posiblemente todo bien. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos interesamos en realidad por lo que las personas están pasando. Pero hay muchas personas con corazones quizás destrozados, aunque tengan una sonrisa en ese día. ¿Cuántas personas, algo que por lo que todos pasamos, no se han enamorado quizás de alguien que quizás no les correspondió ese amor, y eso les afectó y los marcó grandemente en su vida? ¿O cuántas personas no han puesto la confianza en una persona y han sido traicionadas? Una persona que usted creía que lo iba a defender, una persona que usted creía que iba a dar la vida por usted, que iba a hablar a su favor, y de momento le meten una puñalada en la espalda. ¿Cuántas personas no han pasado por estas situaciones y su corazón ha sido quebrantado? Pero hay alguien que puede unir y puede sanar el corazón roto, y ese se llama Jesús. Amén. Nuestro Señor Jesús, que puede sanar todas las heridas, tanto las físicas como las emocionales. Y hay 2 fortalezas que pueden tomar lugar en la vida de una persona a causa de las heridas o los golpes emocionales
y hay otra que es por el quebrantamiento del corazón. Vamos a hablar primeramente sobre lo que se titula este mensaje, que son los corazones quebrantados. Y hay una fortaleza que es la raíz de muchas otras fortalezas que se pueden plantar en la vida, en la mente de una persona, y es la fortaleza del rechazo. Anteriormente habíamos hablado del rechazo, habíamos hablado sobre, varios meses atrás, traje un mensaje sobre el leproso, cómo se sentía porque nadie, imagínense, personas rechazadas que no pueden recibir un abrazo porque eran consideradas inmundas por años y no podían recibir el abrazo de nadie. Y muchas veces nosotros hacemos sentir a personas así, rechazadas. Nuestro corazón es herido por una relación amorosa posiblemente, o una amistad, o quizás la pérdida de alguien en nuestra vida que nosotros considerábamos muy importantes, ¿verdad? En nuestra vida entonces entra el sentimiento de rechazo, y somos susceptibles todos al rechazo como seres humanos, porque desde el nacimiento nacemos con rechazo. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 3 versículo 23. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Amén. O sea que hay algo que sucedió en el jardín del Edén, que fue por herencia de Adán y de Eva, por el pecado, que el pecado nos separó de Dios. Y eso lo podemos interpretar como un rechazo, ¿verdad? Porque ya entonces nuestra relación, nuestra comunicación con Dios se rompió, y solo por la aceptación de nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador es que esa comunicación es reestablecida. Amén. Entonces nosotros buscamos constantemente la felicidad. Todos buscamos la felicidad y buscamos llenar ese vacío causado por la destitución de la gloria de Dios. Pero como dije, solo cuando recibimos a Jesús es que nuestra relación con Dios es restaurada y podemos llenar ese vacío. Muchas personas tratan año tras año tras año tratando de llenar el vacío con otras cosas, con carros, con ropa, con su carrera, con otras cosas que no son con Jesús, y nunca son felices, nunca pueden lograr llenar ese vacío. Pero una vez tú te encuentras a Jesús y lo aceptas como Señor y Salvador, Él es el único que te puede hacer feliz, gozoso, estar contento donde tú estás, con la casa que tú tienes, con el carro que tú tienes, con las circunstancias que tú tienes, porque sabes que todo depende de Él y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y cuando tú entiendes eso, entonces tú eres feliz, porque con lo demás, mientras más dinero tienes, más dinero quieres. Mientras más carros quieres, si tienes un carro, quieres el otro. Si tienes una casa, quieres otra más grande. Amén. Pero solo Jesús te puede llenar ese vacío y darte ese gozo. Amén, así es. Amén. Así que nacemos con ese deseo de no querer ser rechazados, es innato. Y muchas de las cosas que nos suceden en la vida siguen alimentando ese sentimiento de rechazo. Vamos a ir a Números 14, versículo 34. Amén. Números 14:34. Según el número de los días que reconocisteis la tierra, 40 días, por cada día llevaréis vuestra culpa 1 año, hasta 40 años, y conoceréis mi enemistad. Amén. Fíjense ahí lo que el Señor está diciéndole al pueblo de Israel. La versión de inglés utiliza la palabra rechazo, my rejection. Van a conocer mi rechazo. Acabamos de leer que dice mi enemistad. ¿Y qué es un enemigo? Sino una persona que te rechaza, ¿verdad? Eso es lo que es un enemigo, una persona que rechaza tus pensamientos, que rechaza tu presencia, que rechaza todo lo que tiene que ver contigo. Y entonces Dios le está hablando al pueblo de Israel y les está diciendo que como ellos lo rechazaron, porque ellos rechazaron sus mandamientos, rechazaron lo que Él estaba haciendo por ellos, dice Él, van a conocer entonces el rechazo de Dios. En Oseas capítulo 8, versículo 3, dice la palabra del Señor. Israel rechazó el bien, el enemigo lo perseguirá.
Amén. Entonces ahí lo vuelve y lo dice, ¿no? De otra manera. Israel rechazó el bien. El enemigo lo perseguirá. Y podemos recordar en todas las enseñanzas que hemos hecho hasta ahora, diferentes situaciones, diferentes ocasiones donde Dios les decía, haz esto y ellos hacían lo otro, o Él les daba esto y ellos se quejaban. No, cuando tú te quejas de una bendición que Dios te da o de lo que alguien te da, ¿qué es eso? Eso es un rechazo. Entonces por eso dice la palabra, Israel rechazó el bien, el enemigo lo perseguirá. Entonces lo que la palabra nos está diciendo es que cuando rechazamos a Dios, cuando rechazamos la voluntad de Dios y rechazamos sus mandamientos, que es su palabra, entonces nosotros abrimos una puerta al enemigo. Fíjese, dijéralo nuevamente. Dice, Israel rechazó el bien, ellos hicieron eso, entonces tiene una consecuencia. El enemigo lo perseguirá. Amén. Todas nuestras decisiones tienen una consecuencia. Entonces, bajo la sombrilla de la fortaleza general, ¿verdad? Esa categoría general, esa fortaleza del rechazo, podemos encontrar otras fortalezas que pueden manifestarse, que pueden establecerse en la vida de una persona y son visibles en la vida de una persona, pero de las cuales la raíz es el rechazo. Porque tú me puedes mirar a mí, puedes mirar a la pastora, puedes mirar a cualquier persona, pero tú no sabes si tienen un sentimiento de rechazo o no, si han sentido rechazo en su vida. Todos lo hemos sentido, como hemos establecido anteriormente, pero tú no sabes si eso ha dado lugar a otras cosas. Pues estas otras cosas son más visibles. Y la primera fortaleza que se puede establecer a raíz del rechazo es el enojo. Amén. Vamos a hablar sobre el enojo. Estas son personas que tienen episodios espontáneos, explosivos de enojo, y es a causa de un espíritu de rechazo. Amén. Dice la palabra, enojáis, pero no pequéis. No es que nada nunca te va a enojar. Eso es imposible porque Dios nos hizo con emociones. Pero hay personas que tienen estos episodios de enojo, estas rabietas, este episodio explosivo de rechazo, y tienen dentro una furia, un enojo, y muchas veces no lo pueden controlar, ¿no? Y sienten que tienen una fuerza básicamente muchas veces sobrenatural, como que se convierten en el programa ese, en el Hulk, que se enojan tanto que toman una fuerza increíble. Y fíjate que esto ocurrió en la palabra del Señor. Saúl, como ejemplo, él desobedeció a Dios, o sea que él rechazó la palabra de Dios, el mandamiento de Dios. Y mira lo que dice en 1 Samuel capítulo 15, versículo 26. 1 Samuel 15, 26. Pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seáis rey sobre Israel. Así que qué importante es prestar atención a la palabra de Dios y no ser tan solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Amén. Porque Samuel la escuchó, pero no la obedeció. Y entonces dice lo que acabamos de leer, que Samuel desechó al Señor y por lo tanto el Señor lo desechó para que no sea rey sobre Israel. Pero fíjate lo que sucede después un poquito más en el capítulo 19, versículos 9 al 10. Y vino un espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl, y estaba él sentado en su casa con su lanza en la mano mientras David tocaba el arpa. Y trató Saúl de clavar a David en la pared con la lanza, pero éste se escurrió de la presencia de Saúl, y la lanza se clavó en la pared. David huyó y escapó aquella noche. Usted se imagina la furia que tenía Saúl, o sea, para que una lanza se clave en la pared con la fuerza con la que la tuvo que haber tirado. Amén. Pero quiero que notes que vino, dice al principio, y vino un espíritu malo, que todo el mundo, yo estoy seguro que lee eso y dice, ¿cómo que un espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl? Vamos a ver lo que eso quiere decir. Así que primero, cuando leemos este pasaje, Saúl primero desobedeció a Dios. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que abrió una puerta al enemigo cuando hubo desobediencia. Y como Dios es un Dios justo y Dios no puede mentir, ya Él nos advierte de las consecuencias que tienen nuestras decisiones al no caminar en sus caminos. Él siempre dijo, si haces esto,
esto te va a pasar. Y como yo no me canso ni nunca me cansaré de decirlo, quiere decir que si no lo haces, te puede ocurrir lo contrario, ¿verdad? A buen entendedor, pocas palabras bastan. Así que si no cumplimos con las palabras del Señor, con los mandamientos del Señor, algo opuesto va a pasar, pero de que va a haber una consecuencia, va a haber una consecuencia. Los seres humanos muchas veces tenemos esta, ¿verdad?, creencia, se nos olvida de que Dios lo ve todo. Y Dios es un Dios justo, ¿verdad? Nos gusta mucho hablar de la misericordia del Señor, del amor de Dios, pero no queremos aceptar que Dios, ¿verdad?, que nuestras acciones tienen consecuencias y que pueden ser consecuencias negativas. Y estamos hablando, como el ejemplo que acabamos de leer, que como Saúl rechazó la palabra de Dios, Dios lo desechó a él. Y él, como dije, él no puede mentir. Él nos advierte de las consecuencias de nuestras acciones y el no caminar en sus caminos. Y porque Dios no bendice ni aprueba la desobediencia, escúcheme bien, Él no va a bendecir la desobediencia nunca. Amén. Él no aprueba la desobediencia nunca. Saúl sentía tanta furia por eso que quiso matar a David, pero fue Saúl el que le abrió la puerta al enemigo. Entonces, personas que tienen furia así puede ser a causa de un espíritu. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver lo segundo que puede suceder. Otra fortaleza que se puede plantar en la vida de una persona, establecer en la vida de una persona a causa del sentimiento de rechazo, y es la inseguridad. Y estas son personas que constantemente necesitan atención, que están pendientes de cuando llegan a la iglesia, en qué silla se sientan, cuando llegan a las reuniones del trabajo o de la iglesia, en qué silla se sientan. Quieren sentarse en las primeras sillas para ser vistos, y la palabra habla sobre eso. Cuando en una reunión se reconoce a alguien, estas personas están ahí pensando, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué están reconociéndola a ella y a mí no me reconocen? ¿No? Y se preguntan por qué no me están reconociendo a mí. Esto es un espíritu de inseguridad. Tienen que ser liberados de ese espíritu. Amén. Otra tercera fortaleza que se puede plantar en la vida de una persona a causa del rechazo es el orgullo. Y estas son personas que quieren proyectar que todo está bien en su vida. Van a notar que a las personas orgullosas, ¿verdad?, les gusta hablar mucho. Les gusta ser escuchados y tienen que dar su opinión sobre todo, porque sobre todo tienen una opinión y quieren contestar todas las preguntas en las conversaciones y quieren aparentar, ¿verdad?, que todo está bien, que ellos conocen y que mi respuesta es así y es la que es y es la correcta, y tienen una opinión sobre todo, ¿no? Eso es una fortaleza de orgullo. Otra fortaleza es la independencia, y son personas que quieren pensar que no necesito a nadie, ¿verdad? No necesito a nadie, yo siempre le he hecho todo solo, nadie nunca me ha ayudado, no reconocen que alguien en su vida los ayudó, Así porque es. ninguno de nosotros estuviéramos aquí si no es porque alguien nos ha ayudado. Amén. Pero ellos dicen, no, nadie nunca en mi vida me ha ayudado, yo siempre lo he hecho y lo puedo hacer todo solo, no te necesito. Eso es lo que están diciendo cuando hacen esos comentarios. Y entonces son personas que no pueden desarrollar relaciones significantes. Es muy difícil porque no quieren escuchar consejos y siempre van a hacer lo que quieren. Y qué frustrante es hablar con una persona así, ¿verdad? Que tú inviertes horas en ellos, les das consejos, pero no quieren, nunca escuchan. Entonces siempre están tropezando con la misma piedra. ¿Y eso es por qué? Porque tienen una fortaleza de independencia a causa de este rechazo. Amén. Y hay otra fortaleza. Y parece que se da más y más cada día, se entiende en estos tiempos, especialmente lo vemos constantemente. Son personas que son fácilmente ofendidas. Cualquier cosa que tú dices, todos los comentarios en una conversación lo toman personalmente. Así que no puedes bromear con ellos porque se van a insultar. Tienes que tener mucho cuidado cuando hablas con ellos porque se van a ofender fácilmente. Cuando tú les das un consejo se creen que los estás atacando. Casi no se puede hablar con ellos porque toma mucho esfuerzo tocar cualquier tema
sin que sientan que estás hablando de ellos o los estás atacando. Ajá. Entonces es muy difícil hablar con estas personas y darles una llamada y comunicarte, porque cualquier cosita que tú les preguntes, si les preguntas... Me recordé de una situación de la pastora una vez que saludó a alguien y se ofendió la persona. Y lo único que hizo fue saludarla, ¿verdad? Desde el frente de la iglesia. Amén. Y la persona se ofendió porque pensaba que le estaba diciendo, oye, pues, ¿por qué no ha llegado? ¿Por qué no? No, simplemente Amén. es que no la había visto desde hace tiempo y la pastora la saludó con mucho amor y la persona se ofendió. Así Increíble, que ¿verdad? sí, es increíble. No puedes ni saludar a las Ajá. personas porque entonces ya están entendiendo. Pero ¿sabes qué sucede? Es ese espíritu de rechazo porque no quieren sentirse rechazadas y ya están caminando a la defensiva pensando que todo lo que tú vas a decir es un ataque. Así que son personas que son fácilmente ofendidas. Ofendida. Otra fortaleza es la timidez excesiva o soledad, ¿no? Y hay personas, no es que tú seas introvertido, ¿verdad? Como las dos categorías, introvertido, extrovertido. No, esto es un extremo, que tienen temor a la gente, que no pueden hacer una pregunta en la tienda, no pueden hacer una llamada telefónica porque le temen a la gente. ¿Por qué? Porque temen que las personas los rechacen, como si fuera una fobia. Esto es una fortaleza por el espíritu de rechazo. Amén. Y tenemos que ser liberados de eso también, porque tenemos que vivir en sociedad. Tenemos que comunicarnos. De eso se basa vivir la vida en sociedad. Y otro que es muy feo, ¿verdad? Y es la fortaleza del control y de la manipulación. Y fíjate cómo funciona esto, porque hay muchas personas así que tienen que controlar a la gente para controlar sus acciones y respuestas en un intento de que no los rechacen, de crear un ambiente seguro como si fuera un laboratorio donde tú puedas controlar los ratoncitos para que salgan por esta salida específicamente, no, porque no quieres que te rechacen, quieres controlar todas sus acciones, todas sus respuestas, quieren tener a las personas como si fueran muñequitos, G.I. Joes o Barbies en su caja de juguetes para retenerlos y que nunca se vayan. Y eso es un espíritu de control, una fortaleza de control y manipulación. Y entonces estas personas están tan heridas, porque son heridas que tienen por un rechazo en el pasado, que quieren controlar a los que los rodean para que no los rechacen en el futuro. Algo en el pasado hace que ellos controlen a las personas en el presente para que en el día de mañana no los rechacen. Estas personas, cuando tú estás conversando con ellas, muchas veces interrumpen en las conversaciones y muchas veces no se dan cuenta que lo están haciendo, pero en el subconsciente hay algo que se activa en ellos y entonces ellos no se dan cuenta, que les recuerda que tienen una herida en el pasado y te tienen que interrumpir. ¿Para qué? Para que no hables, especialmente si la conversación se está yendo a una dirección donde es un tema donde van a ser confrontados. Entonces ellos interrumpen. ¿Para qué? Para redirigir la conversación. Y entonces también tienen la tendencia a no aceptar su responsabilidad en las situaciones. Amén. ¿Verdad? Y he mencionado mucho, tenemos que ser responsables y aceptar que nuestras decisiones tienen consecuencias. Estas personas no quieren aceptar su responsabilidad y tratan de desviar la conversación hacia el que confronta o otras personas para quitar el enfoque de la conversación de sobre ellos. Entonces tú les dices algo y ellos dicen, sí, pero tú, ¿verdad? O sí, pero ¿qué tal de Juan? ¿Qué tal con Pedro? ¿Verdad? Entonces ellos quieren quitar el enfoque de la conversación, de la confrontación de sobre ellos, de su acción que está incorrecta, a otras personas. Amén. Entonces son personas que están heridas y padecen de este espíritu de control y manipulación, que también tratan de utilizar otra cosa, que es la intimidación, cuando hablan para que nadie los contradiga. Y entonces, ¿qué hacen? Fácilmente, ¿verdad? Y esto yo se lo he dicho, y es levantar el tono de voz. Eso lo puede hacer cualquier persona y esto es simplemente una actuación. ¿Ve? Eso es fácil de hacer, pero es un espíritu de intimidación que las personas tratan de hacer. ¿Para qué? Para que tú no los confrontes. Recuerda este dicho que te voy a decir. Las personas heridas hieren. Eso es así. ¿Verdad? Las personas ofendidas ofenden.
Amén. Así que por eso necesitamos de Jesús para que nos sane estas heridas emocionales que las personas tenemos, ¿verdad? Tienen, todos hemos pasado por eso y necesitamos de Jesús. Este tipo de personas te tratan de manipular a que les tengas pena también, o sientas pena por ellos, se victimizan. Y entonces, ¿qué pasa? Los llamas para tener una conversación, para hablarles de una situación donde saben que van a ser confrontados, y esto ocurre mucho, amado hermano, en nuestras familias, ocurren en la iglesia. ¿Por qué? Porque para eso es la consejería. Todos cometemos errores, todos tenemos que ser corregidos en algún momento, y cuando tenemos que hacer una corrección en nuestra vida, personas que nos aman nos van a tratar de llamar la atención, de corregirnos, no de llamar la atención de una manera ofensiva, con falta de amor, no, pero van a tratar de hablarnos y de darnos un consejo. Amén. Entonces, los llamamos para una conversación o una intervención familiar, como se llama, ¿verdad? Cuando una persona está abusando drogas, cuando una persona está alcohólica, cuando una persona está padeciendo de violencia doméstica y tú los quieres corregir, y hay una intervención familiar o una consejería pastoral, ¿verdad? Van a ser confrontados, y entonces comienza preguntándole, como por cortesía tú haces en cualquier situación, les pregunta, ¿cómo te sientes hoy? Y ya ellos saben que vas a confrontarlos por algo y te contestan, sabes que estoy enfermo, mis padres están enfermos, el negocio no me va bien, el perro se murió la semana pasada. Y entonces lo que te están diciendo para preparar el ambiente, haciendo la camita, ya he recibido suficientes malas noticias, así que por favor no me des más, no me confrontes. Pero es una manipulación para eso, para que no los confrontes. Y otra estrategia que utilizan son las lágrimas, ¿verdad? Los confrontas sobre algo y comienzan a llorar de inmediato, y con las lágrimas te están diciendo, detente, detente, que me estás hiriendo. Pero ¿qué es eso? Es otra manipulación para que no los confrontas y no los corrijas o ayudes con la situación en que se encuentran a causa de incorrectas acciones de su parte. Y como los ama, los quieres corregir, pero con las lágrimas quieren detenerte. Y es manipulación. ¿Por qué? Porque pueden detener el llanto, ¿verdad? Es como cuando tú tienes un niño que tiene un berrinche y tú le dices, está teniendo un berrinche en el carro, pero si te voy a comprar unos nuggets de McDonald's, si te callas, ¿qué sucede? Se dejan de llorar, ¿verdad? Así son estas personas. Eso es manipulación. Es como un niño que empieza a llorar para manipularte. En Proverbios 13, capítulo 13, versículo 24, dice la palabra del Señor. Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Amén. Así que si amamos a una persona, ¿verdad? Esto está diciendo hijos, pero esto puede aplicar para cualquier persona. Si tú amas a una persona, entonces tú no tienes miedo, no tienes temor en corregirlo, en darle el consejo, porque es como si una persona estuviera caminando y se va a caer en un hoyo, se va a caer por un abismo. Si tú lo amas, tú lo vas a detener. Tú le vas a decir, mira, detente porque vas por mal camino. Amén. Mejor toma esta ruta, ¿verdad? No vas a dejar que se muera. Pero sin embargo, muchas veces por la incomodidad de la situación, porque no somos verticales, porque no queremos verlos llorar, porque pensamos, ¿verdad? Y la manipulación en ese sentido para muchas personas les funciona. Por eso tenemos que conocer estas estrategias, estas fortalezas, porque para tener buenas relaciones, Ivonne me va a tener que corregir a mí y yo voy a tener que corregir a Ivonne. ¿Por qué? Porque queremos ver lo mejor el uno para el otro, igual que a nuestros hijos. Así que a las personas que amamos no podemos dejar de confrontarlos, pero nuevamente con amor, ¿verdad? Todo se hace con amor. Si amas a alguien, desde temprano lo vas a corregir para que vaya por el buen camino. ¿Por qué? Porque el resultado va a ser algo bueno. Tú quieres que las personas que tú amas tengan buenos frutos en su vida, no malos frutos. Y entonces vamos a hablar ahora sobre los moretones, ¿verdad? La segunda parte de lo que leímos al principio. Primero hablamos de los corazones quebrantados y ahora queremos hablar sobre esa parte que dice restaurar a los que tienen moretones, heridas, bruises. Y Jesús sana corazones quebrantados y aquellos que están heridos, que tienen moretones. Cuando Lucas dice
a poner en libertad a los oprimidos. Eso quiere decir a los golpeados, a los que están siendo golpeados, heridos, con moretones. Quiere decir que este tipo de heridas te pueden mantener atado, porque dice a poner en libertad. O sea que un golpe, una herida emocional te puede atar. Entonces te pregunté anteriormente si tu corazón, como ejemplo, había sido roto alguna vez o quebrantado. Y ahora te pregunto, ¿alguna vez has sentido como que te han golpeado? Pero no estoy hablando de un golpe físico, sino un golpe emocional. ¿Has pasado por una experiencia que te ha dejado un moretón en tu espíritu, en tu alma, una marca en tu vida? Quizás fue la pérdida de un matrimonio o de una relación, o quizás la pérdida de un ser querido. Ese sentimiento de opresión trae como resultado la falta de perdón. Amén. En Mateo capítulo 18, versículo 32 al 35, dice la palabra del Señor. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Así que acabamos de leer en el versículo 34, y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos. ¿Qué serán los verdugos? Y luego dice en el 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Amén. ¿Verdad? Otro versículo que quizás nos choca cuando lo leemos, pero dice, enfurecido su Señor lo entregó a sus verdugos, y así mi Padre Celestial, está hablando de Dios, hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Eso es algo serio, ¿verdad? Recuerda que dice la palabra que vino un espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl, y que Jesús nos está diciendo ahora, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Y había un hombre, ¿verdad?, en la Biblia, que estaba viviendo en pecado. Y fíjate lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 5. 1 Corintios 5:5. Entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entregad ese tal a Satanás, está diciendo el apóstol Pablo. Y estos son versículos que yo sé que muchas personas se incomodan, que por decirlo así quisieran arrancarlos de la Biblia nuevamente, porque solo queremos pensar en la misericordia, el amor. Y es cierto, Dios es misericordioso y tiene amor, pero también no podemos olvidarnos de esa cualidad justa de Él, y que lo que Él ha establecido en su palabra se va a cumplir. Y es una persona que se está Y refiriendo ahí. una persona de la iglesia. de la iglesia que estaba viviendo en pecado. Amén. Esto suena raro, suena negativo. ¿Por qué haría Dios esto? ¿Verdad? Nos estamos preguntando, pero Dios, si Dios es un Dios bueno, ¿qué es eso? ¿De qué va a entregarlos al verdugo, a los verdugos? Y que Pablo dice que los entrega a Satanás. Recuerda lo que hacía Dios. Vamos a verlo en el contexto bíblico completo. Siempre decimos, no mires un versículo nada más y lo saques de contexto. Por eso muchas personas usan versículos y dicen, no, pero Dios dice esto. No, tienes que ver lo que dice la Biblia completa. Recuerda en el Antiguo Testamento, ¿qué hacía Dios en lo que hemos leído, lo que hemos cubierto, cuando el pueblo de Dios se rebelaba contra Él? ¿Cuál era la consecuencia de la rebelión? Él los entregaba en manos ¿de qué? De sus enemigos. Físicamente hablando, estuvieron en cautiverio varias veces por desobediencia. Así que en el Antiguo Testamento Dios entregaba al pueblo de Israel en manos de los enemigos. Para ser corregido. Pero ¿cuál era el propósito? Para que se arrepintieran y para que volvieran a Él. Amén. ¿Podemos estar de acuerdo en que estar con Dios es mejor que estar sin Dios?
pues entonces nosotros, nuestros planes, dice la palabra, que no son los mismos planes de Él. Muchas veces vemos las cosas negativas y criticamos a Dios, nos quejamos con Dios, pero no vemos que es para tener un buen resultado. Por eso, uno de mis versículos favoritos en la palabra es: todo obra para bien para aquellos que lo aman. Porque no importa la situación, puedes estar tranquilo de que todo va a obrar para bien. Pero el propósito de entregarlos al enemigo es de que volvieran a Dios, para que hubiera arrepentimiento, para que supieran lo que en realidad es la esclavitud y no se quedaran ahí, porque si se quedaban en la esclavitud iban a morir. Y lo mismo sucede con nosotros. Si nosotros nos quedamos con la esclavitud del pecado y no aceptamos a Jesús, vamos a morir. Amén. Así que ese es el propósito dentro del plan grande de Dios. Por eso ocurren ciertas situaciones en nuestra vida, por acciones, decisiones que tomamos, ¿verdad? Que son en contra de la palabra. Abrimos una puerta al enemigo, entonces las cosas nos salen mal y pensamos: Dios, ¿dónde estás? Por eso mismo, porque Dios quiere que tú clames a Él, que hables con Él, que te arrepientas y vuelvas a Él. Amén. Así que si no quieres perdonar a alguien, estamos hablando del perdón, Dios va a permitir, ¿verdad? No es su voluntad, pero es su voluntad permisiva. Él permite que seas atormentado para que perdones, porque si no, vas a vivir una vida miserable. Usted conoce posiblemente personas que tienen falta de perdón, que no han perdonado a alguien en su pasado, ¿verdad? Y que siguen trayendo eso en conversaciones constantes. ¿Cómo usted ve la vida de esa persona? ¿Están viviendo una vida en gozo, una vida victoriosa, una vida fructífera? ¿O están viviendo una vida que parece que se detuvo hace 20 años? Amén. En esa situación. Amén. Así que Dios lo permite para que te arrepientas, para que perdones, porque si no, el resultado es que vas a seguir ahí, en esa situación, y no te vas a mover hacia adelante. Él quiere que tú mires la situación que tienes a consecuencia de tu decisión, porque no fue su decisión, fue nuestra decisión, ¿verdad? De no perdonar, y que digas: yo no quiero vivir de esta manera. Yo no quiero vivir, estoy harto de vivir de esta manera, pensando que me están persiguiendo, pensando que me están haciendo daño todos los días, mirando sobre mi hombro, y que digas: yo quiero volver a Dios. Recuerda que no puedes ser salvo hasta que no te arrepientas. Primero tiene que haber arrepentimiento para que entonces haya salvación. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice en Santiago, capítulo 4, versículo 7. Amén. Santiago 4:7. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Entonces eso nos da un orden. No puedes resistir al diablo sin primero someterte a Dios. Y parte de someternos a Dios es a través del perdón, porque Él nos manda a perdonar. Es un mandamiento, pero nosotros decidimos si lo hacemos o no. Amén. Porque Él nos manda a perdonar en su palabra. De otra manera, el enemigo puede tomar ventaja de esa situación si no perdonas. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 11. Pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono. Porque en verdad, lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Sus ardides, sus artimañas, sus estrategias, sus planes. El apóstol nos está diciendo que tenemos que perdonar para que Satanás, el Señor los reprenda, no tome ventaja sobre nosotros. Así que la falta de perdón puede abrir la puerta, y una puerta grande, amado hermano. Créame, una de las cosas que yo he tratado de aplicar en mi vida para llevar una vida en paz es aplicar esto, el perdón, no tener resentimiento, estar en paz con todos mientras nos sea posible. Pero hay personas que insisten en crear conflictos
quieren estar en conflictos con las personas y tienen una vida llena de enojo, es un 8, tienen un 8 en su vida. ¿Por qué? Por la falta de perdón. Esto es una puerta bien grande que puede abrirle la puerta al enemigo, y el enemigo entonces toma ventaja en nuestras vidas, permitiendo que se establezca que una de estas fortalezas que hemos hablado, rechazo, timidez, orgullo, manipulación, etcétera, de las cuales que ya mencionamos en esta enseñanza. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14, dice: y no de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Mucho cuidado, amado hermano o hermana, porque dice, y tenemos que entender y recordar, que Satanás se disfraza como ángel de luz. En otras palabras, Satanás puede venir a nuestra vida y aparentar ser un buen ángel. El Espíritu Santo, ¿qué es? Es nuestro consolador. Y Satanás, ¿qué es? Él es el atormentador. Entonces, por ejemplo, luego de una discusión matrimonial, los matrimonios, ¿verdad? Porque todos los matrimonios tienen sus discusiones, van a venir, y con personas posiblemente en su trabajo, con amigos inclusive, los hermanos se pelean pero se aman. Pero por ejemplo, luego de una discusión matrimonial, Satanás viene y puede poner su mano sobre tu hombro y decirte, ¿sabes qué? Nunca te debió hablar así. Eso no fue honroso, eso te faltó el respeto. Y es más, ¿recuerdas lo que te dijo la semana pasada? Pobrecita, no vas a poder olvidar eso, porque ese es su carácter y nunca va a cambiar. Así es él, ¿verdad? Entonces parece que te está confortando, que te está dando la razón, y es el enemigo. Suena como, ¿verdad? Como que quiere lo mejor para ti y te está consolando. Y si como cristianos pensamos y decimos nosotros, sí, es verdad, voy a perdonar, y gente ha dicho esto, voy a perdonar, pero nunca voy a olvidar. Eso no es perdón. Eso no es perdón. Nos ponemos de acuerdo con ese espíritu, con esa voz, entonces no hemos realmente perdonado, ¿verdad? Y abrimos la puerta y así entran todas estas cosas, primeramente con la apariencia de ser pensamientos que nos consuelan, que nos dan la razón de pensar como estamos pensando para manipularnos, ¿verdad? Y luego se convierten en cosas que nos atormentan. Luego queremos ser liberados y hay alguien orando por nosotros y reprendiendo los espíritus diferentes, pero hay una raíz que tenemos que reconocer y es una herida que tiene que ser sanada. Entonces, los espíritus, ¿verdad? Estamos orando por ellos, te reprendo, sal fuera. Pero ellos dicen, no nos tenemos que ir porque tenemos derecho legal, que la pastora le ha mencionado muchas veces. Tenemos derecho legal para estar aquí en este cuerpo. Esto sucede mientras no atendamos esa raíz de esas fortalezas, que es la falta de perdón. Entonces, podemos orar todo lo que queramos, pero si la persona no quiere perdonar, que es la raíz, esos espíritus no se pueden ir, porque no queremos perdonar. Fíjese lo importante que es el perdón. La falta de perdón puede hacer que fortalezas queden en su vida y hasta que tú lo sanes. Que dice la palabra, el Señor lo dijo y Él no miente. Así hará mi Padre Celestial con vosotros si no perdonas. Amén. Así que tenemos que perdonar. Hermano, Dios te quiere sanar de las heridas del pasado. Y hay personas que quizás no has perdonado por cosas que te han hecho, cosas que tú no has olvidado, que todavía recuerdas y las traes a memoria, las traes a las conversaciones, que han cambiado la manera en que tú tratas inclusive a las personas. Si tú has cambiado el trato con personas a causa de lo que otra persona te hizo, entonces tú no has perdonado. Porque el amor de Dios es puro, el amor de Dios no cambia, el amor de Dios siempre es consistente y se refleja de la misma manera. Si alguien te ha herido, Jesús, de la misma manera que Él tomó una toalla, se arrodilló y lavó los pies de los discípulos, asimismo Él en esta mañana se arrodilla en lugar de la persona que te hirió y te lava esas heridas. Así que, amado hermano, espero que esta palabra te haya bendecido, que podamos hacer una autoevaluación, ver que esas personas que nos rodean, que necesitan esas
esa sanidad de esas heridas espirituales, para sanar esos corazones rotos, para sanar esas heridas emocionales, porque hay muchos, hermano. Vamos a tener un interés en las personas que nos rodean, y de verdad no solo preguntar cómo fue tu día superficialmente y me tengo que ir. No, de tratar de indagar un poquito más cómo te va con tu esposa, con tus hijos, y de tratar de dar un buen consejo a través de la palabra, y sobre todo reflejar ese amor de Dios sin rechazo, sin juicio. Amén, porque solo Dios es el que puede juzgar. Nosotros podemos juzgar acciones, pero Dios es el que juzga a las personas. Amén. Así que vamos a orar por eso, pastora, si podemos cerrar para orar por las heridas espirituales, para orar por sanidad interior y liberación de todas estas fortalezas, especialmente ese sentimiento de rechazo. Amén, aleluya. Y quiero solamente reforzar solamente lo que es una fortaleza, y una fortaleza, ¿verdad? Todo comienza en la mente, y es cuando el enemigo pone una mentira en nuestra mente, y entonces nosotros decidimos creer esa mentira como una verdad. Entonces ahí es donde se crea esa fortaleza mental, y entonces por eso es que la persona no quiere salir de ese pensamiento a menos que sea libre a través de Cristo, ¿verdad? Por lo que hemos dicho, porque nosotros necesitamos la libertad que solamente puede darnos Cristo en nuestra vida. Y entonces esa falta de perdón que siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Y siempre lo hemos enseñado, cuando la persona no quiere perdonar es porque ese espíritu de orgullo me hace pensar a mí que yo soy mejor que mi hermano. Por eso es que yo no puedo perdonar, porque si lo perdono, entonces yo me estoy sintiendo como que me estoy poniendo como en un nivel menor, y no es así. Cristo, que era el hijo y es el Hijo de Dios, dice la palabra que Él dejó todo, Él dejó su trono, Él se humilló a sí mismo. Entonces, cuando nosotros perdonamos, nosotros entramos en esa humillación, nosotros estamos quebrantando ese espíritu de orgullo, y así de esa manera nosotros estamos exaltando a Cristo y estamos representando a Cristo. Así que no piense que en nosotros perdonar es como una rebaja, como que me voy a ver menos. No, qué bueno que me voy a ver menos, porque estoy representando a Cristo. Gloria a Jesús. Y esa falta de perdón, iglesia, por eso muchas enfermedades físicas se manifiestan a través del perdón, y es así, eso es espiritualmente. Muchas enfermedades son espirituales y como consecuencia de no perdonar. Bendito sea el nombre del Señor. Y el perdón, la falta de perdón es como un abono, como decía el pastor, ¿verdad? Que son heridas que comienzan con una herida que no ha sido sanada, pero es como un abono que tú le estás dando a esa herida para que produzca entonces una raíz, que es lo que la palabra enseña como la raíz de amargura. Y dice la palabra que esa raíz de amargura es pecado y que contamina a otros. Así que la persona, iglesia, que no perdona va a tener esa raíz de amargura, y entonces va a contaminar a los que están alrededor. Por eso es que se enseña que cuando la persona está herida, va a herir a otro. Cuando la persona está enojada, quiere sacar ese enojo contra otra persona. Por eso que le molesta ver a otra persona prosperar, le molesta a otra persona que se levante. ¿Por qué? Porque tiene esa raíz que está contaminando el resto de su ser. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces nosotros tenemos que perdonar. Esto no se trata de que la persona se merezca el perdón o no, porque ninguno de nosotros, como comenzamos con el versículo que iniciamos en el libro de Lucas, todo el libro de Romanos, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Ninguno merecemos esta gracia, ninguno merecíamos esta salvación tan grande, porque dice la palabra que Cristo nos amó primero a nosotros, no porque seamos buenos, no, somos pecadores. Pecamos, fallamos, y Cristo nos amó primero. Amén. Gracias, Amén. Señor. Entonces, si tú quieres realmente ser sano de ese espíritu de rechazo, entonces tienes que perdonar. El perdón es la llave, es la medicina. Si a ti te duele la cabeza, te tomas una Panadol, anuncio no pagado, ¿verdad? Te tomas una pastilla para que se te quite el dolor de cabeza, ¿verdad? Si a ti pasó cualquier situación, ¿verdad? Físicamente de enfermedad, acudes a eso, ¿verdad? Acudes a la pastilla, acudes al médico,
Pues mira, Cristo te está diciendo, aquí está la medicina. Aplícala. Es la falta de perdón. Hasta que no perdonemos, no vamos a ser sanados. Es así, lo dice el libro de los Colosenses. Por eso es que dice que nos perdonemos los unos a los otros, no para perdón, para salvación, sino para sanidad. Amén. Por eso dentro del cuerpo de Cristo hay tanta gente herida. Porque no quieren ejercer el perdón. La falta de perdón. No, y entonces tú los ves predicando, tú los ves en estas posiciones, pero ahí va a haber una atadura porque no va a haber libertad para poder hablar sobre esos temas. Son temas que nunca van a hablar desde un altar. ¿Por qué? Porque no están viviendo la libertad del perdón. Así que, iglesia, no sigas cargando con esa herida. Deja que el Señor comience a sanar esa herida a través del perdón. Bendito sea el nombre del Padre. Comienza a perdonar, no porque la persona lo merezca, tú tampoco lo mereces. Nosotros tampoco lo merecemos, el perdón para nuestras vidas, pero Dios aún así nos perdona. Pero dice que Él perdona nuestras ofensas cuando nosotros perdonamos a nuestros hermanos. Así que no piense que Dios te está perdonando mientras en ti está esa raíz, esa falta de perdón, porque eso no funciona de esa manera. Amén. Lo que Dios estableció en su palabra, sus decretos son así y nosotros no lo podemos cambiar y moldear a mi manera. Ustedes pueden, a nuestra conveniencia, pueden decir, no, pero es que tú no sabes lo que esa persona me hizo. No, porque es que tú no sabes lo que ese hombre me hizo, lo que esa mujer me hizo. Es que tú no puedes entender. Créeme que te puedo entender. Créeme que he tenido que pasar por ese proceso de poder aprender a perdonar. Por eso es tan importante, iglesia, el Espíritu Santo. Porque carnalmente no lo podemos hacer. Con nuestras propias fuerzas, yo no lo perdono. Pero como esto es algo espiritual, mi arma tiene que ser espiritual, por eso necesito al Espíritu Santo que me ayude para yo poder perdonar. ¿Y sabes cuándo tú has perdonado, iglesia? Cuando tú puedes hablar de esa situación y ya tú no sientes lo que decía el pastor, ni el enojo, no estás molesto, ya no comienzas a llorar, sino que ya lo hablas como una experiencia de sanidad para glorificar al nombre de Cristo, que tú puedes decir, Dios me hizo libre en esa área. Así que vamos a orar en esta mañana, gloria al nombre del Señor. Y yo digo que para Dios no hay casualidad, porque uno de los mensajes que estaba escuchando esta mañana trataba sobre la libertad. En esta iglesia estaban predicando sobre este tema de la libertad. Dios quiere traer libertad. Esa es la buena noticia, que Dios todavía en este tiempo quiere traer libertad a su pueblo. Dios no quiere que nosotros estemos atados, iglesia. Dios quiere que nosotros vivamos una vida próspera, como dice su palabra, que prosperemos en todas las áreas, como prospera también nuestra alma. Así que vamos a orar, porque Dios es un Dios que restaura, Dios es un Dios que sana, Dios es un Dios que conoce tu dolor. Él puede penetrar en esa herida, sanarla, pero a veces el limpiar la herida duele, ¿verdad? Que cuando nos cortamos y a veces tenemos piedritas y tenemos tierra, ¿verdad? Tenemos que limpiarla, tenemos que para sacar todo eso, para que la herida comience a sanar. Amén. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Quizás vas a sentir un poco de dolor, pero eso va a ser por nuestro bien, porque Dios quiere sacar todo ese pus, toda esa escoria, todo eso, para que esa herida comience a sanar. Y mire, y cuando comienza a cicatrizar, quede eso nítido, porque Dios todo lo hace nuevo en el nombre del Señor. Así que vamos a orar. Así que tú conoces lo que puede haber en tu corazón. Tú conoces lo que hay. Tú conoces, si sabes si hay una falta de perdón en cualquier área de tu vida. Tú la conoces y Dios también la conoce. Amén. Así que yo te pido en el nombre del Señor que ahí donde tú te encuentras, tú entregues eso al Señor. Ya no lo retengas. Entrégaselo al Señor en el nombre de Cristo Jesús y vas a ver cómo tu vida va a cambiar para bien. Amén. Así que vamos a orar. Padre, damos gracias, Espíritu Santo, en esta hora.
Reconocemos tu poder y tu grandeza, Señor. Reconocemos ese sacrificio perfecto que tú hiciste en la cruz del Calvario, que tú viniste, Señor amado, no solamente para darnos sanidad, sino también para darnos libertad, Padre. Y este día es un día de libertad. Es un día, Padre, donde tú sanas, Aleluya. donde tú sanas todas esas heridas, Padre, Sí, donde mi tú Dios. pones tu mano, tú penetras en ese corazón Sí, Padre quebrantado, Padre amado, y tú comienzas a sacar, Padre, y comienzas a limpiar en el nombre de Cristo Jesús. Dice tu palabra, Padre, que cercano está Jehová a aquellos de quebrantado corazón. Y en este día, Padre, si hay uno, Padre, que se encuentra en esta condición, no permitas, Padre, que esta transmisión se termine sin que esa persona reciba su libertad en el nombre de Cristo. Padre, clamamos al poder de tu Espíritu Santo que ayude a esa persona a reconocer que necesita perdonar, que necesita Amén, así es, poder cortar con ese pasado, que necesita, Padre, seguir hacia adelante, porque los planes que tú tienes para con ellos son hermosos, Señor. Pero tú no puedes, Señor, usar a una persona que está atada, porque la persona necesita libertad, Señor, y para eso ha venido el Hijo del Hombre, para darnos libertad de esas cárceles mentales, de esas Amén. fortalezas Aleluya. mentales, de todas esas mentiras que hemos creído del enemigo, Padre. Pero en el nombre poderoso de Cristo, Padre amado, clamamos a tu poder en esta hora y reprendemos toda fortaleza mental. Declaramos la mente de Cristo. Declaramos que todo pensamiento contrario a la voluntad del Señor es atado en esta hora por el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Trae libertad, Señor, en la vida de mis hermanos, Señor, en nuestras vidas, amado Dios. Trae tú, Señor, ese convencimiento en nuestro espíritu. Quita todas esas vendas que el diablo quiere poner para impedir que nosotros entendamos que necesitamos esa libertad, Padre. Pero en esta hora, Jehová, declaramos libertad en el nombre poderoso de Cristo. Pon, Señor, Padre, tu mano de poder. Reprendemos, Padre, toda artimaña del mismo infierno, Padre. Y nosotros decidimos a someternos a ti, someternos a la obediencia, someternos a tu voluntad, someternos a tu palabra, Padre amado. Y el diablo huirá de nosotros. Él no tiene parte ni suerte ni memoria de ninguno de tus hijos en el nombre de Cristo Jesús. Él ha sido vencido, Padre, en la cruz del Calvario, dice tu palabra, y tú nos has entregado a libertad, Padre. Todos los presos que el diablo ha tenido, en este día declaramos libertad. Todo espíritu de rechazo, todo espíritu de enojo, todo espíritu de falta de perdón, de amargura, Padre, de timidez, en el nombre de Cristo se quiebra en esta hora, Padre, por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, porque tú quieres lo mejor para tu pueblo. Tú quieres que tu pueblo camine en libertad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, clamamos a tu presencia, Señor, Dios amado eterno. Tráenos a memoria si todavía hay una área que tenemos que entregarte a ti. Si todavía está esa persona que realmente no hemos perdonado, tráelo a memoria, Dios, y confesamos, Padre, porque cuando no perdonamos, estamos en pecado. Cuando no perdonamos, estamos en pecado, Padre, pero tú nos llamas al arrepentimiento, y en este día nos arrepentimos, Dios, por no querer ser obedientes a tu palabra, porque dice tu palabra, oh Dios amado, que cuando sabemos hacer lo que es bien y no lo hacemos, pecamos, Señor. Pero en este día es un día de libertad. Esto es un día de nuevos comienzos. Esto es un día de algo nuevo que tú quieres hacer para con tu pueblo, Padre. No podemos, Señor, entrar en lo nuevo tuyo cargando, Padre, con falta de perdón, Señor. En este día reconocemos que hemos fallado, pero también reconocemos que tú eres un Dios de poder y que tú nos limpias de todo nuestro pecado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús me declaro libre, Señor. Declaro mis pensamientos libres. Declaro, Padre, que mis ojos, toda venda ha sido quitada en el nombre de Cristo Jesús, para poder alabarte con libertad,
para poder presentar las buenas nuevas con libertad, porque el evangelio de Jesucristo se trata del perdón. El evangelio de Jesucristo se trata del perdón. Espíritu Santo, se trata del arrepentimiento, se trata de levantarnos los unos a los otros, Señor amado, y queremos tener nuestras manos libres, Señor, para poder hacer lo que tú nos mandas a hacer. En el nombre poderoso de Cristo, Señor, sé tú sanando en ese instante, sé tú sanando el corazón de esta mujer en este instante, el corazón de este hombre en este instante, Señor amado. Padre, ellos deciden tomar la herramienta, Padre, del perdón en este día. Ellos comienzan a perdonar, Padre. Espíritu Santo, esa herida comienza a sanar en el nombre de Cristo Jesús, y nunca más empezará a sangrar esa herida. Esa herida será sellada en el nombre de Cristo Jesús como las llagas de tus manos, Padre. Espíritu de Dios, que sanaron, Señor, sanaron, están ahí como testimonio de tu sacrificio en la cruz del Calvario, pero no con dolor, sino con el gozo, como dice tu palabra, que por eso fuiste a la cruz, Padre, por el gozo que te esperaba de ver la salvación de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, pido un vallado de protección para cada uno de nosotros en esta mañana. Padre, bendícenos y cúbrenos con tu sangre preciosa. Reprendemos todo espíritu de venganza que quiera venir en contra de ninguno de tus hijos. Padre, cúbrenos, Señor, y protégenos, Dios, y que podamos vivir y caminar en libertad, porque tú nos has hecho libres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, mi alma alaba al Señor. Así que, iglesia, cuando quiera venir esos pensamientos, mire, llévelo a la obediencia de Cristo y declare la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo, porque por ahí es que el enemigo quiere entrar, y ahí es donde nosotros abrimos puertas espirituales. Pero como hemos orado, usted ahí saque todo eso, ¿verdad? Permita que Dios sane esa herida, y usted va a ver los frutos de su vida, comenzando con ustedes mismos y con las personas que están a su alrededor. Así que no permita que ni un día más que el enemigo esté dominando sus pensamientos y impidiendo que usted sea libre. En el nombre de Cristo Jesús, entréguelo en el nombre de Jesús. Así que gloria a Dios por esa palabra. Nos gozamos en este día. Así que esperamos que ya desde hoy sea un nuevo comienzo en el nombre de Jesús. Siga metiéndose con el Señor, buscando la presencia del Señor, amén, y pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que lo ayude a permanecer en esa libertad, porque como dice, someteos a Dios, ¿verdad?, y el diablo huirá de nosotros. Quiere decir que mientras nosotros estemos sometidos a Dios, el diablo va a querer venir, pero no se va a poder acercar. Amén, porque el diablo siempre está buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? A aquellos que no están sometidos a la obediencia de Cristo. Amén. Así que espero que se haya edificado y que usted pueda respirar la libertad del Espíritu en su vida. Amén. Así que nos gozamos por lo que Dios ya ha hecho en este día. Gloria a Jesús. Amén. Nuevamente muchas gracias a cada uno por conectarse con nosotros. Comparta con su familia, disfrute cada momento de esta maravillosa vida que el Señor nos ha dado, caminando por sus caminos. Y le garantizo que si usted aplica este principio del perdón, vaya a tener una vida llena de paz, que es una de las mayores bendiciones que Dios nos puede dar. Amén. Así que Dios los bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Amén. Y lo esperamos, verá, en esta semana, la intermisión divina. Si tiene alguna petición, alguna oración, déjenos saber. También pueden ir a la página de nuestra iglesia. Ya lo puse aquí para que a veces lo mencionamos y nunca no lo ponía escrito, así que pueden ir a la página de yadat100.org. Ahí pueden ver también los mensajes y la serie que estamos a punto de terminar, la serie de los desiertos, así que no se la pierda este miércoles. Gloria a Jesús, y comparta estos videos, amén, para que sean de edificación y bendición al cuerpo de Cristo, así que puedan tener el resto del día, que lo puedan disfrutar, y así entonces nos vemos en esta semana. Amén. Así que bendiciones.